Buenas tardes, Dios los bendiga. Los invito a escuchar historias bíblicas. Mi nombre es Luis Avitia y estamos aquí para compartir un mensaje, ¿sí? Y el tema de esta tarde es: ¿dónde está tu mirada? ¿Sí? ¿Hacia dónde está dirigida tu mirada en estos días? ¿Sí? Te pregunto esto porque hoy en día en el mundo hay muchas distracciones, ¿sí? Muchas cosas que nos atraen, que nos atraen del mundo, ¿sí? Cosas que de alguna manera nos hacen desviar la mirada verdaderamente de lo que nos interesa a nosotros como cristianos o como personas, ¿sí? Y esta tarde quiero leerte un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, ¿hacia dónde tenemos enfocada nuestra mirada nosotros? Como seres humanos, como cristianos, como creyentes, ¿hacia dónde tenemos enfocada nuestra mirada? ¿Te has preguntado tú hacia dónde está enfocada tu mirada verdaderamente? El apóstol Pablo estaba convencido que la vida del ser humano es temporal, y ciertamente así es. La vida del ser humano es temporal. Entonces el ser humano tiene que aprovechar su vida, ¿sí? Porque dice la Biblia que la vida del ser humano es como la flor del campo, que ahorita florece y en un momento perece, se seca. Entonces la mirada de nosotros, la mirada del ser humano tiene que estar enfocada en Cristo Jesús y ese crucificado. Porque Él es el único, persona amada que me escuchas, Él es el único que puede llevar salvación y vida eterna a la persona. De ahí nadie más, ¿sí? No importa lo que a ti te hayan contado, lo que te hayan platicado, lo que te hayan dicho. El único que puede traer salvación y vida eterna se llama Jesucristo y ese crucificado. De ahí nadie más. Entonces es tan importante cómo y de qué manera debemos de llevar nuestra vida espiritual delante de Dios. Persona que me escuchas, ¿sí? Entonces tenemos que de alguna manera nosotros enfocar nuestra vida en Cristo Jesús. Él es el único. Nadie más puede darte salvación más que Él, ¿sí? Entonces nuestra mirada tiene que estar fincada precisamente en Él, en el caminar con Él, en seguir a Él, en buscarlo a Él, en transitar con Él y nadie más, ¿sí? No importa por lo que tú estés pasando, no importa por lo que tú estés viviendo, nunca quites la mirada de Jesús. Porque solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Así es de que no hay otro camino. No hay otro camino más que Jesús. No hay para dónde voltear. No hay para dónde desviar nuestra mirada, sino solamente enfocar nuestra mirada en Cristo Jesús. Mira lo que dice en 1 Juan 2:17. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios, ¿sí?, es seguirlo a Él, ¿sí?, es buscarlo a Él, es conocer qué es lo que quiere Jesús de ti y de mí, ¿sí? Eso es caminar con Dios, eso es permanecer en Él, ¿sí?
transitar por el camino correcto, transitar por el camino que Jesús ha marcado para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, dice, no mirando las cosas que se ven. Las distracciones en este mundo son muchísimas y cada día hay más cosas, cada día hay más cosas novedosas que pueden distraer la mirada, que pueden distorsionar la mirada, que te pueden hacer caer, que te pueden hacer desviar la atención, ¿sí?, de con quién tú vas caminando, ¿sí? Hoy en día existen muchas situaciones que como humanos nosotros tendemos a caer, ¿sí? Tendemos a buscar la mirada que más nos conviene, ¿sí? ¿Por qué? Porque así es nuestra naturaleza humana. Así es nuestra naturaleza, que nos hace desviar la atención. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque somos carne, y la carne busca los deseos del mundo. La carne busca los deseos de satisfacción, ¿sí? La carne siempre va a buscar su satisfacción personal de la carne, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios, dice, a la verdad del Espíritu está dispuesto, mas la carne no. Entonces, hay una lucha constante entre la carne y el Espíritu. Pero el deseo del Espíritu es que tú permanezcas en Él, que tú permanezcas en Jesús. Ese es el deseo del Espíritu. Entonces es una lucha constante que el ser humano tiene entre la carne y el Espíritu. Pero nosotros, como seres humanos, como cristianos, como persona inconversa, tú tienes que tomar una decisión personal, ¿sí? ¿Hacia dónde debes de dirigir tu mirada? Como cristiano y como no cristiano. Tú tienes que darte cuenta qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene, ¿sí? Como seres humanos, el diablo siempre va a buscar que tú busques los deseos de la carne. Pero Dios, por medio del Espíritu Santo, Él va a querer que tú lo busques a Él, que tú lo sigas a Él, porque es lo mejor. Eso es lo mejor que el Señor te ofrece a tu vida. Eso es lo mejor que Dios te ofrece para tu familia. Fíjate lo que dice aquí en el Salmo 103, 15 y 16. El hombre como la hierba son sus días. Quiere decir que los días del ser humano son cortos, ¿sí? Es como la neblina que ahorita llega y se va y desaparece. Así es el ser humano. No somos nada en este mundo. Somos peregrinos en este mundo, ¿sí? Eso quiere decir que ahorita estamos y mañana ya no. Los días son cortos. Los años son cortos. Entonces, nuestro enfoque principal y personal debe ser Jesús y ese crucificado. Dice, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. No somos nada en este mundo. Entonces, ¿qué tan importante es dónde pongamos la mirada? ¿Sí? ¿Hacia dónde la dirigimos? ¿La mirada hacia el mundo o la mirada hacia Jesús? La mirada hacia un mundo que te ofrece perdición y vida eterna en el lago de fuego, en el infierno, o la mirada hacia Jesús que te ofrece vida eterna y vivir por la eternidad con Dios. Entonces, son dos situaciones diferentes, muy diferentes. Entonces, ¿cuál escoges tú? ¿Hacia dónde quieres dirigir tu mirada? Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso que Él le da al ser humano libre albedrío.
Él no te forza nada. Él quiere que tú escojas, pero a la vez Él quiere lo mejor para ti. ¿Y qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo mejor para el ser humano? Buscar a Jesús, caminar con Jesús y vivir con Jesús por la eternidad. Eso es lo que te ofrece Jesús. Mas lo que te ofrece el mundo es la perdición, es la muerte eterna de tu alma. Eso es lo que te ofrece el enemigo, el diablo. Y hoy en día es lo que está desviando mucho la atención, las cosas, esas novedosas que está ofreciendo Satanás, que está ofreciendo el mundo. Todo lo novedoso. Y la persona se está yendo. La persona se está de alguna manera deleitando con las cosas del mundo. Pero al final, dice la Escritura, al final se pierde el alma. Al final la persona muere, pero muere lejos de Jesús. Qué triste sería que tú mueras y mueras sin Cristo Jesús. Pero qué maravilloso es que la persona muera victoriosa y muera en Cristo Jesús. Qué maravilloso sería que tú termines la carrera, pero tu carrera la termines en Cristo Jesús. Eso sería lo más maravilloso. Eso sería lo mejor para la persona, pero desgraciadamente no es así. Desgraciadamente hay muchas personas que se están perdiendo en el vicio, en la drogadicción, en tantas cosas que el mundo ofrece, ¿sí? Uno de los conflictos con los que más batalla la persona, fíjate, es nuestra naturaleza humana, ¿sí? Tomamos decisiones por lo que vemos, ¿sí? Podemos ver que una persona trae un auto nuevo y lo vemos, desviamos nuestra mirada hacia ese auto y nosotros también queremos un auto. Con nuestra mirada vemos una casa hermosa y también la deseamos. No es malo. No es malo que tú puedas tener un carro del año, una casa nueva, tener dinero. No es malo. Al contrario, qué bueno. Pero el problema es que tu mirada la desvías hacia esas cosas materiales, ¿sí? Y ahí es la situación donde está en qué decidir. Si yo me voy por lo material o me voy por la vida eterna. A veces es tan sutil la mirada hacia dónde volteamos que cuando acordamos ya estamos sumergidos en las cosas materiales, ¿sí? Y es cuando desviamos la atención, es cuando desviamos la mirada de Jesús. Y a veces no se da cuenta el ser humano que desvía la mirada hacia las cosas materiales y deja de ver lo que verdaderamente importa, que es la vida eterna. Como te digo, no es malo que tú tengas abundancia de cosas materiales. Lo malo es que tú te desvíes por lo material. Sí, ese es el problema. ¿Recuerdas aquel joven rico cuando se acercó al Señor Jesucristo y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, los mandamientos los llevo al pie de la letra. O sea, Él le dijo que todo llevaba al pie de la letra, que su mirada estaba bien fincada en Él. Y el Señor le dijo: ok,
vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. En ese momento cambió su semblante, me imagino yo, ese joven rico. Tal vez desvió su mirada hacia lo terrenal, dio la vuelta, se entristeció y se fue. ¿Sí? Ahí le importó más lo que él tenía, lo material, que verdaderamente la mirada en Cristo Jesús. En ese momento, su mirada de él prefirió lo material que la vida eterna. Esas son las situaciones que llevan al ser humano a tomar malas decisiones. ¿Sí? Esas son las decisiones más importantes, donde estamos con Jesús o estamos con las cosas del mundo. ¿Sí? Entonces es muy importante que tú entiendas, que tú recapacites, que tú comprendas que la decisión que tú tomes no es basada en tu mirada hacia dónde es, sino estar convencido con quién vas y hacia dónde vas y hacia dónde se dirige tu mirada. Fíjate bien lo que dice: tomamos posiciones por lo que vemos, hablamos o maquinamos cosas por lo que vemos. De acuerdo a lo que vemos, de acuerdo hacia donde desviamos nuestra mirada, eso es lo que nuestra mente nos va a decir que hagamos. ¿Sí? Moldea nuestros pensamientos, activa nuestras capacidades intelectuales, emocionales y espirituales. Y así es. Hacia dónde te diriges tu mirada, es a donde te va a llevar tu pensamiento, tu mente, a lo que te va a inclinar a que tú lleves a cabo. ¿Sí? Muchos han fracasado por lo que vieron. Y un ejemplo muy palpable es cuando Adán y Eva en el huerto de Edén. ¿Sí? Ese es un ejemplo muy palpable. Eva escuchó lo que Satanás le describía. ¿Qué le describía a Satanás? Aquel árbol frondoso, ¿sí? Con aquellos frutos que el árbol tenía, aquellos frutos apetecibles, ¿sí? Aquel fruto prohibido. Hacia aquel fruto prohibido fue donde Eva desvió la atención, desvió su mirada. Tómalo muy en cuenta eso, porque eso fue como algo agradable a sus ojos. Y hoy en día eso pasa, eso sucede hoy en día. Desviamos la atención hacia lo material, hacia todo lo que ofrece este mundo. Muchas veces parece muy agradable a los ojos, a nuestros ojos, lo que vemos. Muchas veces parece apetecible, delicioso, ¿sí? Pero al final, esa mirada de Eva, esa decisión que ella tomó, fue lo que trajo la ruina para toda la humanidad. Y a causa de eso, hoy está el pecado. ¿Sí? Hoy en día, todo nacimiento, todo niño que nace con una inclinación al pecado. Y eso fue debido a la mirada que Eva puso en aquel árbol, en aquel fruto. Ten cuidado
hacia dónde tú volteas. Ten cuidado lo que platicas con alguien. Ten cuidado lo que maquina en tu mente dependiendo de lo que tú volteas a ver. Dependiendo hacia dónde tú dirijas tu mirada. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo estaba convencido de que la única mirada es hacia Jesús. No importa lo que venga a tu vida. No importa lo que suceda. ¿Sí? Al final de todo, al final viene la recompensa. Todo esfuerzo tiene una recompensa. Y el mayor esfuerzo que tú debes de tener es seguir a Jesús y ese crucificado. A nadie más. Solamente a Él. Entonces, esta tarde yo quiero invitarte, quiero exhortarte, quiero decirte que busques a Jesús. Si tú en tu vida personal, en tu vida familiar, hay problemas, hay situaciones, enfermedades, de cualquier índole, yo te invito esta tarde que tú voltees a Jesús, que pongas tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que lo busques a Él. Y esta tarde yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por tu familia. Y que pongas la mirada en Jesús y que Él lo hará lo que va a hacer en tu vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, le damos gracias, Padre, por su presencia, Señor. Padre, le damos gracias, Señor, por su palabra, Dios amado. Que esta palabra suya, Señor, Padre, que caiga en buena tierra, Señor. En aquellas familias, Señor, en aquellas personas, Padre amado, que en este momento su mirada la tienen, Señor, en aquellas situaciones, en aquellas cosas, Señor, que no trae nada de provecho para sus vidas, Padre. Ístalos, Señor, a que desvíen tu mirada, a que cambien tu mirada hacia ti, Señor, y que crean, Padre amado, que solamente en ti, Señor, hay vida eterna, Señor. Que solamente en ti, Señor, Padre, que crean que tú eres el único, Padre, que puede cambiar vidas. Que tú eres el único, Señor, que puede transformar vidas, Señor amado. Padre, si alguien está enfermo, Señor, si alguien está pasando por una situación difícil en este momento, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que escuches a esa persona, Señor, que lleves consuelo, Padre, que lleves sanidad, Señor. Padre, que en el nombre de Jesús restaure su vida, Señor, personal y familiar, Padre Santo, Señor. Que te reconozcan a ti, Padre, como el único y poderoso Salvador, Señor. Padre, gracias te damos en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús le adoramos, Padre bendito Dios. Gracias por su presencia, Señor. Gracias por tomarse el tiempo para escuchar esta pequeña reflexión, este pequeño mensaje. Dios los bendiga en el nombre de Jesús.